Buenos días para todos. Dios les bendiga. Lunes festivo, 22 de junio. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de un día más de vida. Vamos a orar y vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre las Escrituras. Un tiempo maravilloso y especial en el cual podemos aprender más acerca de nuestro Señor. Amén. Gracias Dios por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos Señor que nos ayudes, Señor Dios Todopoderoso, a reflexionar sobre las Escrituras, que no sean las palabras de Juan, que no sea una interpretación humana, sino que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de la palabra y discerniendo los corazones, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hables a nuestra vida y que esto que estamos estudiando, Señor, Padre Santo, golpee nuestro corazón y nos lleve directamente hacia Cristo, Señor, hacia Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, como les escribí el día de ayer en la madrugada, por un asunto técnico no había podido estar, unos temas aquí personales y médicos y también cosas técnicas acá, pero pues hoy continuamos con nuestras reflexiones y seguimos estudiando el capítulo 18. En el último video, en el anterior video, habíamos visto cómo fue interrogado Jesús en el patio por Anás, en la casa por Anás. Juan no detalla, como en otros evangelios se detalla, digamos, el montaje de juicio, porque realmente no fue un juicio legal. Ante el Sanedrín, ¿sí? Y cómo las autoridades judías ya determinaron de una forma legal, ¿sí? Arquetípicamente legal, la muerte de Jesús, porque ellos ya la habían determinado desde hacía mucho tiempo, lo querían matar, pero pues como no había llegado la hora, pues no le habían podido prender. Cuando Jesús permitió, para que se cumpliera la voluntad del Padre, entonces ellos lo pudieron hacer. En otros evangelios se muestra que fue interrogado por Caifás y fue luego en el Sanedrín y que algunos lo trataron de defender, pero de una manera tímida, ¿cierto? Juan no nos detalla eso. Juan se centra básicamente en que Jesús siempre, eh, con sus argumentos, mostró su inocencia y desnuda que sus acusadores nunca tuvieron un fundamento legal ni un fundamento de otra naturaleza para poder acosarle más que su envidia. Lo único que muestra Juan acá es el cumplimiento de las Escrituras, que Jesús fue entregado a los pecadores para poder ser levantado, ¿cierto? Y para que su maldición, para que la maldición que era nuestra recayera sobre él y el castigo que era para nosotros recayera sobre él. Eso es lo que Juan enfatiza, el enfoque salvífico. Él no nos lleva tanto detalle del juicio, ¿sí? Pero sí resalta eso, el tema de que lo hubiera llevado primero a Anás y ahora, como vamos a ver, que lo hubieran llevado ante Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Solamente para contextualizar en dónde estamos. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. En ese tiempo, Judea no era solamente una provincia pequeña que estaba adscrita a la provincia de Siria. Entonces, el gobernador romano dependía del gobernador de Siria, el procurador de Siria, ¿sí? Más adelante, Judea fue elevada a la prefectura y los gobernadores romanos ya no eran gobernadores, sino eran procuradores, que era un cargo más elevado, ¿sí? Pero para esta época Pilato era gobernador y tenía un superior encima, no era directamente el emperador. Después, cuando el procurador, sí, su superior directo era el emperador.
Pilato gobernó del año 26 al año 36. Entonces nos podemos estar ubicando más o menos en el año, estamos ubicándonos en el año 4, 31, 30, 31 más o menos. No, perdón, en el año 4, 26, eh, estamos en el año más o menos 29, 28, 29 antes de Cristo. ¿Sí? Nos estamos ubicando. Porque es famoso Pilato por el tema del juicio de Jesús y todo, pero mirando la historia de Pilato, Pilato fue un gobernador bastante impopular, como la mayoría de los gobernadores, pero este tenía dos cosas. Primero, era un tipo supremamente, digamos, despreciaba las costumbres judías, era un tipo antipático, pero era también un tipo pusilánime, tipo arrogante, antipático, pero una vez pusilánime y trataba de no, como de sopesar mucho las relaciones con las autoridades judías, ¿sí? Aunque las despreciaba bastante. Y lo otro es que tuvo múltiples acciones en las cuales los judíos lo fueron detestando cada día. Quiso poner los estandartes de Roma en el templo, los judíos lo desafiaron y pues para no cometer una gran masacre los quitó. Pero después robó el oro del templo, el tesoro del templo, y lo utilizó para construir un acueducto en Jerusalén. Finalmente, en el año 36, eh, asesina a un grupo de samaritanos que estaban en el monte Gerizim buscando disque oro, un oro de Moisés por allá, una leyenda, se fueron por allá y eh, con la excusa de que era una revuelta, Pilato ordenó el asesinato de toda esta gente, por lo cual el gobernador de Siria lo llamó a calificar servicios y fue llevado a Roma. No sabemos qué pasó después, muy probablemente fue juzgado por esa conducta. Fue mandado al emperador Tiberio, pero cuando llegó ya Tiberio había muerto. Ya estaba Calígula en el poder, pero no hay documentación de qué pasó con Pilato después del año 36. Estamos ahí. Este hombre era el gobernador romano. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje y a partir de ahí vamos a empezar a mirar qué pasó y qué nos enseña Dios en esta mañana. ¿Listo? Evangelio de Juan, capítulo 18, desde el versículo 28 hasta el versículo 38. Dice, el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y juzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad.
todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Corto ahí porque queda un versículo más de este capítulo, pero ese versículo empata mejor con el siguiente capítulo que vamos a mirar mañana. Ok, en el versículo 28, el evangelista nos detalla que el juicio de Caifás, que el juicio de Jesús ante Caifás terminó antes del amanecer. Los detalles no se nos dan mucho, porque como vimos, quien interrogó a Jesús al principio fue Anás. Los detalles los vemos en los otros evangelios. Al 23, del 1 al 5. En el Evangelio de Lucas se nos detalla un poco más sobre el tema. Y sobre todo se detallan cosas que no menciona Juan, por lo que les decía al principio. Juan se enfoca más en el tema de que Jesús cumple la escritura para que se cumpla el plan de salvación. Si nos vamos de pronto al hecho cronológico, tal vez el historiógrafo que nos da esto más es Lucas, que Lucas funge más como historiógrafo, aunque esa historiografía que nos da Lucas es para mostrar que Cristo es rey, que Cristo es Dios, ¿sí? Entonces, en Lucas se nos menciona que fue llevado al consejo, ¿sí? Y en donde le preguntan que si es el Hijo de Dios, entonces él les dice: ustedes mismos lo están diciendo. Y finalmente el consejo dice: ¿para qué más testigos? Acabamos de oírlo de sus propios labios, ¿sí? O sea, en Lucas se nos testifica que hubo una reunión del Sanedrín antes de esto y que estuvo con Caifás antes de esto. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, se menciona lo mismo. Que se hizo todo el interrogatorio ante el concilio y que finalmente el cargo por el que los judíos iban a culpar a Jesús era por blasfemo. ¿Ya? En Marcos se menciona lo mismo. Entonces, si ustedes quieren ver un poco más de ese detalle, lo pueden ver en los otros evangelios, en Lucas, en Marcos. Se ve perfectamente eso. Tan es así que ellos, en el versículo 63 de Marcos 15, dice que en el 62 dice que Jesús dijo: yo soy, delante del concilio. Y él ya lo había declarado: yo soy. Acuérdense que yo soy es Yahweh, el nombre de Dios. Y verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Entonces cuando el sumo sacerdote escuchó esto: blasfemia, y se rasgó los vestidos y todo: blasfemo, 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 ¿sí? Merece morir. Pero no lo lapidaron sencillamente porque ellos no tenían la autoridad para poder matar a un hombre sin consentimiento de los romanos. Los romanos los despojaron de ese derecho, ¿sí? En ese momento.
Entonces tenían que acusarlo ante Roma y con una razón válida. Porque si llegaban a donde los romanos a decir, no, es que este es un blasfemo, el romano le iba a decir, ¿y a mí qué me importa? Es su religión. Miren ustedes a ver qué hacen, pero tráigamelo a mí por una acusación formal que esté dentro de los cánones del derecho de las leyes del imperio. ¿Sí? Por lo demás no me vengo aquí a importunar. Entonces estos hombres que tenían claro que Jesús iba a morir, que Jesús lo iban a matar, ¿sí? Desde el principio, lo llevaron ante Pilato. Entonces el versículo 28 dice, el juicio de Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano, al pretorio, a Fortaleza Antonia, o al Palacio de Herodes. Alguno de esos dos era donde estaba el gobernador. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Importante aquí esto, ¿en qué sentido? Esto desnuda una vez más la condición perversa del hombre. Nosotros buscamos las formas de mostrarnos puros, mostrarnos santos, mostrarnos inocentes, mostrarnos que somos personas buenas, pero en el fondo las intenciones de nuestro corazón delatan otra cosa. Así somos todos. Aquí los sacerdotes decían, ay, nosotros no vamos a entrar a la casa del gentil, del impío, gobernador romano, porque si lo hacemos nos contaminamos para celebrar la Pascua. La Pascua era el día siguiente. ¿Sí? Empezaba al día siguiente la Pascua. Y entonces yo decía, si entramos y nos relacionamos con el gentil para esto, nos contaminamos y quedamos impuros 7 días, entonces nos perdemos la fiesta. ¿Sí? Y oh, qué blasfemia, qué cosa tan desagradable delante del Señor. Pero estaban llevando a juzgar de una manera injusta al Hijo de Dios, al mismísimo Hijo de Dios. Lo estaban llevando por una acusación injusta. Entonces, vemos que nuestro corazón, y lo pongo así porque esto no solamente aplica para esos líderes judíos, sino para nosotros, nuestro corazón, un corazón no regenerado, la tendencia pecaminosa es ser un corazón doble, de doble ánimo. Por delante podemos aparentar piedad, pero por dentro nuestro corazón está podrido, si no ha recibido la luz del Evangelio. Podemos decir, ay, qué bonito, qué chévere, gloria a Dios, ay, qué bonito las palabras, escuchar de Dios, pero por dentro estamos llenos de codicia, llenos de amargura, llenos de envidia, llenos de pensamientos impuros, ¿sí? Y con las motivaciones erradas acerca de lo que hacemos. Por delante podemos profesar que amamos a Dios, pero por detrás menospreciamos a las personas. ¿Sí? No tenemos compasión de ellas. Y así eran estos líderes judíos. Querían manipular todo para llevar a un inocente a la muerte. Si bien es cierto que todo esto Dios lo estaba permitiendo para su gloria y Dios soberano tenía el control de todo esto, esto lo que muestra y es la condición del hombre. Y lo vamos a ver, no solamente con los líderes judíos, sino también con Pilato, un pagano. Entonces sale este hombre, el gobernador, teniendo una condescendencia con ellos, él no tenía por qué haberlo hecho, pero atendiendo a que era su religión y los romanos respetaban mucho ese tema, ¿sí? Los romanos respetaban mucho las religiones de sus naciones conquistadas, y eso era en todo el imperio. Entonces salió, les dijo, bueno, me trajeron a este man, ¿por qué lo acusan? Una acotación aquí, dice al amanecer, para nosotros sería impensable que las autoridades juzgaran al amanecer. Muchas veces los juzgados aquí no están abiertos 24 horas, sino están abiertos desde ciertas horas, ¿sí? Solamente los juzgados que tienen que ver con temas de ejecución de penas y cosas así. O sea, los que ya tienen que ver con delitos inmediatos o los que salen de las URIs. Pero eh, el gobierno general en Roma atendía desde temprano, atendía desde la cuarta vigilia. Entonces, era normal que Pilato o cualquiera
que estuviera desde las 3 de la mañana, atendiendo, ¿sí? Atendiendo desde la cuarta vigilia más o menos, 3 de la mañana. Entonces, perfectamente estos tipos lo que querían era, claro, como el gobernador está atendiendo desde temprano, pues llevémoslo temprano, que lo acuse de una vez y no causar tanto alboroto. Lo estaban haciendo toda la tapada, para que la gente que estaba ya dormidita no se diera cuenta o no alcanzase a dimensionar qué era lo que estaba pasando. Entonces, lo llevaron ante Pilato. Y lo primero que les dice Pilato, bueno, ¿qué cargos tiene contra este hombre? En el versículo 29. Entonces, como los judíos no tenían ningún cargo, ¿por qué acusarlo? Le responden de una manera insolente, porque pues no era que lo amaran mucho. Pero entonces para zafarse de la responsabilidad y no decir, ay, no es que lo trajimos aquí para que lo juzguen, y sin saber por qué, que Pilato le dijera, pues váyanse de acá, no me importunen, les dijo, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. Están diciendo que es un criminal. ¿Por qué criminal? No saben, pero se lo está como diciéndole, mire, es un criminal, júzguelo usted que es el que tiene el derecho a juzgarlo. Mira a ver qué va a hacer, sirva para algo. Es lo que le están diciendo en ese versículo 30. Pero entonces Pilato se la devuelve, se la raquetea. Ellos le lanzan la puya y él se la raquetea diciéndole, entonces llévenselo y juzguenlo ustedes, con su ley. Si es criminal para ustedes, pues debe ser criminal según su ley, entonces júzguenlo. Júzguenlo. ¿Ya? Y la respuesta de estos hombres demuestra su intención directa, que era matarlo. Solo los romanos tienen el derecho a ejecutar a una persona. Entonces le están diciendo, mire, es un delito que no sabemos, pero es tan grave que lo tiene que ejecutar, que lo tiene que hacer usted, porque usted es el único que lo puede matar, que puede utilizar la pena capital para castigar ese delito. No sabemos cuál es, pero usted tiene que ejecutarlo, le están diciendo a Pilato. Pero en toda esta trama de estos hombres impíos que estaban siendo llevados por su envidia y su codicia y querían acusar a un inocente, en medio de esta revelación del corazón del hombre, de esta revelación de la maldad del hombre, se cumple la escritura. Por eso enfatiza el evangelista en el versículo 32. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Solamente los romanos tenían el derecho de ejecutar a los reos, ¿sí? Y adicionalmente, la forma común y la forma preferida de los romanos para la ejecución era la crucifixión, porque con la crucifixión ellos mostraban a sus provincias, a sus gobernados, que la autoridad del emperador se respetaba. Y era una forma pública, fácil y cruel de exhibir su poder y demostrar quién tenía el control. Y por eso usaban la crucifixión. Y en la crucifixión se iba a cumplir la escritura, porque Jesús iba a ser levantado en la cruz para ser exhibido públicamente, haciéndose maldición como decía la ley, porque la ley judía decía que todo aquel que era colgado en un madero era maldito, ¿sí? Haciéndose maldición para que usted y yo pudiéramos tener comunión con el Padre, quitando nuestra maldición, haciéndose él maldición. ¿Ve? Entonces, en toda esta trama se cumple la escritura y vemos cómo la voluntad de Dios se cumple, sí o sí. ¿Ok? Listo. Entró Pilato y pidió que le trajeran al acusado, al Señor. Entonces, la primera pregunta, porque Pilato necesita inquirir cuál es el delito. Entonces le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? Si le contesta que no, escuetamente, pues, listo, chao. Entonces, ¿por qué lo acusan? Chao. Y si le contesta que sí, pues tenemos el delito, sedición. Bueno, pero Pilato lo estaba haciendo de una manera para
o sea, para tratar de zafarse del tema de los judíos, sino como porque ni siquiera sabía por qué lo estaban acusando, ¿sí? Entonces quería zafarse de los judíos, mostrarse justo, y pues también avergonzar a estos judíos y ustedes me traen acá a alguien sin una acusación formal. Entonces, esa pregunta Jesús se la responde con una contrapregunta retórica. Y le dice, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Claro, lo puso más en aprietos. Porque si lo dice que lo pregunta por su propia, que si lo hace la pregunta por su propia cuenta, ¿cierto? Entonces muestra ahí que no tenía ni idea de qué acusarlo. Y si dice que fue porque otros le hablaron de él, ¿sí? Acerca de eso, pues perfectamente puede desvirtuar esas acusaciones, diciéndole, ellos me acusan por tal cosa, pero no tienen nada que ver con la autoridad romana, ¿sí? Entonces, Jesús le pone esa pregunta retórica para que sea claro y ponga su posición. Pero Pilato responde lavándose las manos, como lo haría más adelante, ¿no? Pero sacándole el cuerpo a la pregunta, dice, ¿acaso es que yo soy judío? O sea, yo tengo que saber las leyes de ustedes. O sea, dígame por qué es que lo están trayendo acá. Vinieron los sacerdotes y lo trajeron, versículo 35, tu propio pueblo y sus principales sacerdotes lo trajeron para que yo lo juzgue. ¿Qué ha hecho? ¿Sí? Entonces, Pilato le dice, mire, yo no soy judío, no tengo ni idea de sus costumbres, o tengo una idea vaga, y no sé por qué lo están acusando. Entonces, por favor, dígame para entender. Es lo que le dice Pilato. ¿Qué ha hecho? Dígame para entender. Y Jesús, una vez más, muestra quién es, a qué vino. Y le dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces le dice, yo no vengo a pelear contra Roma. Mi reino no tiene nada que ver con una cuestión política, si esa es la cuestión que usted quiere que yo le responda. Yo estoy parafraseando lo que Jesús quiso decir en esto. Si mi reino fuera un reino político, yo tendría seguidores y mis seguidores me defenderían y yo no estaría aquí delante de usted. ¿Sí? Mi reino no es de este mundo, es otra cosa distinta. Entonces Pilato en su entendimiento, que bueno, entonces, ¿usted es un rey? Entonces le responde Jesús, tú dices que soy un rey, porque te lo han dicho a ti. Me estás poniendo esto para buscar una acusación. Las preguntas de Pilato iban encaminadas a eso, porque si Jesús decía que era rey, lo podían acusar de sedición. ¿Ya? Entonces le dice Jesús, tú dices que soy un rey. Pero Jesús se va más allá y le dice, en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. En la Reina Valera dice, para esto he nacido, dando cuenta de la preexistencia de Dios. He nacido, o sea, ya estaba y tuve que venir a nacer a este mundo. ¿Sí? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. La verdad de que los hombres deben arrepentirse y buscar a Dios. La verdad de que el único camino para llegar a Dios es Cristo. La verdad de que el Padre es santo, de que el Padre tiene su juicio sobre todos aquellos que viven en sus delitos y pecados. La verdad de que los hombres viven muertos a causa de ese pecado. La verdad de que el pecado es el mayor mal del mundo y de que solamente hay una cura y es Cristo. Que por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él vino a testificar del Padre porque él y el Padre eran uno solo.
A esa verdad se refería. Para eso Jesús vino al mundo, para testificar del Padre, para convencer al mundo del pecado, justicia y juicio, dice este mismo evangelio, para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Para hacer testimonio a la verdad, dice. Y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le estaba predicando a Pilato. Le empezó a predicar a Pilato. En medio de su situación difícil, Cristo empieza a revelársele a Pilato, a predicarle. Pero vemos que Pilato no era de esos que oía su voz, porque le responde con una pregunta retórica. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Muy lógica dentro del pensamiento de la cultura grecorromana, que buscaba la verdad en todo. Entonces, claro, este hombre le preguntó, ¿y qué es la verdad? El evangelista no deja dicho si Jesús le respondió, sino más bien muestra la actitud arrogante de Pilato, en donde este hombre sale y simplemente les dice a los judíos, ¿te parece? Yo no hallo en él ningún delito. Jesús, inocente, siendo puesto en manos de los impíos para ser sacrificado, tal como dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este pasaje vemos la condición del hombre, el hombre pecador que no quiere buscar a Dios y que adicionalmente tiene máscaras, o aquel hombre arrogante cuyo corazón no acepta la verdad, que es Pilato. Y así hay muchos, y así somos muchos antes de ser tocados por el Señor, dobles. Pero Jesús nos llama una vez más a través de su evangelio. Él vino a morir y fue entregado en manos de los hombres para que tú y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Tal vez tú me estás viendo o tal vez me vas a ver más adelante. Esto no es solo un relato de que, ay, pobrecito Jesús, cómo lo llevaron injustamente, no. Aquí vemos el cumplimiento de la escritura en el cual el inocente pagó por nuestras culpas. Él vivió como nosotros, pero sin pecado. Fue entregado a los gentiles por su misma nación. Llenos de codicia y avaricia, fue entregado sin tener una acusación formal y él siendo inocente. Pero todo esto, ¿para qué? Uno diría, ¿por qué el Señor permitió todo esto? Simplemente para que una vez levantado Cristo en la cruz, todo aquel que en él cree pudiese ver en la cruz que sus delitos y sus pecados son perdonados porque Cristo los cargó ahí. Siendo inocente, Él murió por nosotros. Usted y yo debíamos haber sido levantados en ese lugar, en lugar de Cristo. Y sin embargo, Él vino y murió y sufrió esa condena por un delito que no había cometido, porque veremos más adelante que finalmente se le imputó el delito, sedición. Y al morir en esa cruz, habiendo sido inocente y habiendo sido inocente toda su vida, compró la libertad que usted y yo no teníamos para que usted y yo nos pudiéramos acercar al Padre. Nosotros éramos reos de muerte, nosotros vivimos en nuestros delitos y pecados mientras no conocemos al Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la carta del apóstol Pablo a los romanos.
Nuestro pecado solo nos conduce a la muerte. Una vida separada de Dios sin conocerle nos conduce solo a la muerte. Estamos cavando nuestra tumba. Pero Cristo nos dice, arrepiéntete, mírame a mí, que yo viví la vida que tú debías vivir, morí la muerte que tú debías sufrir para que tú puedas vivir una vida correcta con el Padre. Porque cuando miramos a Cristo y reconocemos que hemos sido malos y perversos y reconocemos que solo la perfecta obra de Cristo nos hace salvos y libres para podernos acercar a Dios, que no tenemos que hacer nuestras propias obras, sino que es Él quien hizo todo, podemos acercarnos al Padre y ya no tendremos esa carga y ese peso de que vamos a estar sometidos al pecado, sino vamos a poder vivir la vida que Él nos dice a través de su palabra. Esa es la invitación que Cristo nos hace. Y aquí Cristo nos muestra que Él lo hizo para rescatarnos de la muerte. Él no lo hizo porque, ay, pobrecito, qué man tan de mala, lo cogieron y todos lo vapulearon y lo destruyeron y cómo sufrió, qué pesar. Ay, tenemos que ser sufrientes como Jesús, así, ay, pobre mí. No, Jesús no se dejó, no se pobreteó ni nada. Él aceptó la voluntad del Padre para llevarnos con el Padre y que podamos tener una eternidad con el Padre, que podamos obedecer de manera libre. Cuando estamos bajo la maldición del pecado no podemos obedecer libremente a Dios porque no queremos ni podemos, estamos atados. Pero Cristo hizo todo esto que estamos viendo para que usted y yo fuéramos libres y podamos con esa libertad y ese regalo del Espíritu Santo que Él nos da, poder vivir una vida conforme a lo que Dios le agrada. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y yo pido que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que Él nos haga entender que su sacrificio no es solamente una historia de un hombre que murió injustamente, sino es la historia de redención, es el punto cumbre de la historia de la redención humana, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, te damos gracias y que tu palabra nos hable, no solo en este tiempo, sino en los tiempos que vienen, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, feliz día. Que descansen. Gracias.